Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva sesión del Trends Talk. En este caso, una sesión muy especial que vamos a destinar a analizar qué tendencias preveemos para la temporada 22-23. Esta sesión ha sido, bueno, probablemente la que más notoriedad ha despertado entre las últimas que hemos realizado, por lo menos a tenor del número de inscritos. Están inscritos a esta sesión más de 400 personas. A todos os agradecemos el interés que habéis mostrado y esperamos no defraudaros. Pepa Casado, a quien ya conocéis, ha realizado una presentación espléndida. Yo creo que esta tarde vais a disfrutar de lo lindo. Mi nombre es Joaquín Solana, para aquellos que no me conozcáis, soy el Cluster Manager de Zentheme. Zentheme es el clúster del equipamiento del hogar y el contract que integra casi 150 empresas a lo largo de la cadena de valor, desde fabricantes de producto, fabricantes de materias primas, empresas B2B, empresas B2C, bueno, y también de las distintas especialidades productivas, ¿no? Mobiliario, iluminación, pavimentos, baño, domótica. En definitiva, un ecosistema de empresas y de agentes que intentamos generar el máximo valor en beneficio de las empresas asociadas, claro está, y también de todo el sector en su conjunto. Esta tarde nos acompañan, además de Pepa, la señora Alicia Bertolín, de la empresa Grupo Lover, y la señora Ana Arará, de la empresa Brooks. Ambas se incorporarán después de la presentación que nos va a hacer Pepa en la mesa de debate, en la cual, bueno, pues contrastaremos algunas de las ideas que nos haya presentado Pepa en esta presentación y también daremos un poco la voz desde la trinchera, ¿no? Desde esa primera línea, que es la línea de los fabricantes o la línea de los distribuidores, en cómo estáis percibiendo ese cambio de tendencias en los consumidores finales, tanto en el consumo de hogar como en los prescriptores y promotores que trabajáis en el canal Conta. Si me permitís, Pepa, creo que puedes pasar a la siguiente transparencia, haceros un pequeño resumen, un esquema de lo que pretendemos en las actividades que estamos realizando en nuestro club de tendencias, en nuestro Trends Club. Bueno, pues ahí estamos intentando generar este valor a través de diferentes actividades. De entrada, charlas como la que estamos realizando hoy, en la cual bien analizamos las tendencias que se están percibiendo en algún vertical como textil del hogar o iluminación, o bueno, baños. Hemos hecho diferentes análisis a lo largo de estos últimos meses. Todos ellos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Zentheme Cluster, y también en el Trends Club de nuestra web. Os daré la dirección del Trends Club al final y podréis acceder a ellos si tenéis curiosidad para contrastar alguna de estas charlas que hemos hecho anteriormente. Además de las charlas, también estamos ayudando a las empresas, en este caso especialmente a las empresas socias, a que adquieran nuevas habilidades, sobre todo de carácter metodológico, para cuestiones de gestión de tendencias. De modo que si prácticamente estamos haciendo una charla de tendencias, un Trends Talk cada 2 meses, pues en los meses alternos hacemos un taller en el cual, pues eso, intentamos en un grupo mucho más reducido, alrededor de unas 15 personas, facilitaros herramientas para que podáis hacer un mejor análisis e implementación de las tendencias en vuestras empresas. Todos sabéis que estamos también enviando periódicamente información al respecto de tendencias, en lo que llamamos nuestro Trends News, desde el newsletter de Zentheme y también específicamente desde el Trends Club, bueno, pues con una periodicidad en el caso del newsletter de Zentheme semanal y en el caso del Trends Club mensual. Además, bueno, pues recordaros también que tenemos un grupo de LinkedIn muy participativo, en el cual, bueno, pues podéis acceder a LinkedIn, poner Trends Talk y os aparecerá. Tenéis que solicitar el ingreso. Todos los que seáis profesionales o de algún modo amantes del interiorismo sois más que bienvenidos en este grupo de LinkedIn, en el cual pues comentamos aspectos de tendencias y vamos soltando pequeñas píldoras de información precisamente para eso, para generar un debate de cómo estáis los profesionales aplicando estas tendencias. Finalmente, explicaros que también estamos realizando una curación de contenidos que se materializa a través de informes específicos. El próximo que va a salir
va a ser sobre Contract Hospitality, que recoge, bueno, pues un poco las tendencias de interiorismo hotelero que se han detectado a lo largo de este último año de pandemia y que también hemos venido analizando en algunas sesiones de charlas de estas Trends Talk. Si quieres pasar a la siguiente transparencia, por favor, Pepa. Bueno, explicaros que somos activos en redes, ahí tenéis nuestra referencia en las redes, especialmente en Instagram, también como os comentaba en LinkedIn y el grupo de LinkedIn al que hacía referencia anteriormente. Y también no solamente las del Trends Club de Zenfim y las del Zenfim Cluster, sino las propias de Futurea, que como consultora con la que trabajamos en exclusividad desde el Cluster Zenfim en cuestiones de tendencias, pues dispone de sus propias redes y bueno, pues os van a servir para complementar todo este tipo de información. La siguiente, por favor, Pepa. Bien, poquito más. Recordaros que dentro de la web de Zenfim, zenfim.org, hay un apartado específico para el Trends Club, para este club de tendencias. Hay diferentes niveles de acceso. Aquellos usuarios que no estéis logados vais a tener acceso a un primer nivel de información. Los que os loguéis dentro de nuestro sistema vais a poder tener acceso a una información más detallada, más completa. Y finalmente las empresas socias del clúster pues tenéis acceso a toda la información que se está generando desde el Trends Club. Recordaros que están previstas actividades también para el mes de junio y de julio. En concreto, para el mes de junio tenemos prevista otra charla sobre tendencias que haremos específica al respecto de tendencias detectadas en oficina. Como sabéis, lo que es corporativo o oficina está sometido a unos cambios acelerados desde el inicio de la pandemia, el propio cuestionamiento al respecto de cómo deben de ser las oficinas, cómo tienen que cambiar sus funcionalidades desde el momento que hay muchas personas que teletrabajan o que combinan su horario de trabajo entre su hogar y la oficina. Eso es un debate tremendamente interesante y vamos a hacer un foco específico en este tema. Y además hay un nuevo taller previsto en el mes de julio en el cual pues, os daremos herramientas para que podáis tener este radar de tendencias, ¿no? Para que podáis tener diferentes sistemas de acceso a la información sobre tendencias y la podáis procesar en beneficio de una actualización de vuestros productos. Por mi parte nada más, Pepa, agradecerte como siempre la espléndida presentación que has preparado para esta tarde y cederte la palabra. Una vez acabemos la presentación de Pepa, Alicia y Ana se incorporarán en la mesa de debate para continuar debatiendo con todos vosotros. Recordaros que aquellos que así lo deseéis, en el chat disponible en el YouTube vais a poder formular vuestras preguntas e intentaremos ordenarlas y dar respuesta al final de la sesión. Por mi parte nada más, Pepa, cuando tú quieras, gracias. Pues muchas gracias, Joaquín, por la presentación y bueno, si os parece vamos a entrar ya a hablar de estas tendencias de diseño para los próximos años. Antes de nada quiero aprovechar también para presentar a todo el equipo que ha estado detrás de esta investigación, que es todo el equipo de Futurea, mis compañeros, y además hemos contado también para esta investigación con Paula Cabo, que es una diseñadora de Color and Trim, que nos ha ayudado en esta parte de las propuestas creativas que vamos a ver sobre materiales, colores y acabados para cada una de las tendencias y sus manifestaciones. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Bueno, este gran momento, ¿no?, que hemos venido a llamar The Great Shift, el gran cambio, la gran transformación, y sin duda estamos viviendo unos meses que van a definir lo que vamos a ver durante el siglo XXI. Unos meses de muchos cambios respecto a los valores, a las tendencias de consumo y, por supuesto, eso va a tener un efecto muy claro en los hogares y en el hábitat y el diseño. De alguna manera, en estos meses hemos vivido este efecto, ¿no? Esto que estamos viendo es el vídeo de resumen del 2020 que ha hecho Google en Reino Unido. Os recomiendo ir a verlos. Y creo que tiene un foco muy interesante, que era esta gran palabra que es la que más se ha usado, el why, ¿no? El por qué, en cualquiera de los idiomas.
de muchas preguntas que nos han surgido durante estos meses de por qué se llama COVID o por qué no puedo dormir o por qué. Esto centra esa idea en la que hemos estado sumidos en los últimos meses, que es la incertidumbre, ¿no? El no saber, que el mundo se paraliza en cierta manera, pero suceden muchas cosas, pero tenemos muy poca respuesta ante ellas. Y a la vez que hemos estado hablando mucho de infoxicación, también tenemos esta sensación de que no ha pasado nada, de que todo se ha paralizado. Es uno de los grandes cambios que estamos viviendo, ¿no? Cómo ha cambiado la percepción del tiempo, que se vuelve más elástica y se vuelve más porosa, y de alguna manera no sabemos si estamos viviendo en el pasado, en el presente o en el futuro, pero que desde luego nos da la sensación de que hay grandes cambios por venir. Por eso esa gran transformación no solo la vemos a nivel social, sino que también la estamos viendo en el hogar o en el hábitat, ¿no? Sin duda vamos a vivir un momento de mucho cambio, de mucha transformación, que nosotros hemos traducido en estas 4 grandes tendencias. Son 4 tendencias, cada una de ellas cuenta con 2 fases o 2 manifestaciones o expresiones de la tendencia, que ya son como ese mismo fenómeno, ese movimiento que estamos viendo se expresa de una manera muy concreta en los productos a través de acabados, materiales y efectos. Vamos a ir una a una. El informe, como todo lo que presentamos, todas las investigaciones que presentamos en el Trends Club, es mucho más extenso y todos los miembros del Trends Club podréis tener acceso a él, que bueno, estará disponible en una semana, pero ya podéis reservarlo a través pues, del email o la página web habitual del Trends Club, y los que no seáis miembros, pues bueno, os animo a que os apuntéis a través de Zenfim o si no podéis conseguir también el informe a través de la página web de Futurea. Bueno, la primera de estas grandes tendencias es Time to Heal, uno de los grandes temas durante la pandemia, ¿no? Hemos pasado mucho tiempo encerrados en casa y el autocuidado se ha convertido en una de esas actividades importantes en el día a día de cada uno. Es una tendencia que sin duda, y como todas, ¿no? Todas las tendencias son intersectoriales, es decir, no hablan solo de hábitat o diseño o de hogar, sino que son fenómenos mucho más extensos que tocan varios sectores. En concreto, Time to Heal es una tendencia de la que podemos aprender mucho viendo lo que está pasando en el sector de la cosmética. Si nos damos cuenta, ha habido un cambio importante en el discurso o en el valor de los productos, donde se ha pasado de ese concepto de belleza al concepto de autocuidado. El autocuidado va a ser uno de los grandes temas para los productos del sector cosmético y de bienestar, pero también lo estamos viendo en la casa. No en vano, el entorno doméstico es el que se ha convertido como en el gran escenario para el autocuidado. Y obviamente esto conecta también con la necesidad curativa y de salud que ha ido creciendo. Esta gran tendencia, Time to Heal, tiene 2 expresiones muy concretas. Una es Home Therapy y Vibrant Functionality. Son 2 expresiones muy funcionalistas, pero que a la vez estéticamente tienen propuestas muy distintas entre sí, aunque el objetivo siempre es el mismo: sanar a través del espacio. La primera de ellas es Home Therapy, como os decía, y obviamente una de las grandes reflexiones ha sido durante estos meses cuál es el efecto que tiene el diseño de interiores en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo. Y de hecho, seguramente la pandemia ha provocado también que seamos mucho más conscientes del impacto que tiene el diseño de interiores en nosotros mismos y en nuestro día a día. Y de eso que esta tendencia sea tan importante y vaya a crecer tanto durante los próximos meses. Hablamos aquí de productos que precisamente lo que hacen es sanarnos, cuidarnos, pero desde un punto de vista holístico. Obviamente vamos a hablar de productos que tienen propiedades pues, bactericidas, por ejemplo, o fungicidas, pero también vamos a hablar de esa salud desde un punto de vista mucho más emocional. Obviamente, como decía, la salud va a entrar en los hogares, y esto lo decían desde SMAC Studios, ¿no? Como la salud sale de los laboratorios y se centra en la casa, es decir, una visión mucho más doméstica de lo que significa salud y bienestar. Como os decía, desde el punto de vista de la expresión estética vamos a ver productos suavizados, maderas curvadas. La madera va a ser uno de los materiales importantes dentro de esta tendencia, con esta forma de curvar la madera, de esta revisitación de alguna manera de los contrachapados para elevarlos de categoría.
y esta idea del producto táctil y lo áptico. Dentro de las direcciones de diseño, que podréis ver mucho más extensas dentro del informe, se habla, por ejemplo, de este concepto del skin hunger, ¿no? Como la pandemia ha generado, tenemos esta pandemia del coronavirus y paralelamente una pandemia también de la soledad, una pandemia de la distancia social que ha generado también una necesidad de estar en contacto con las personas. De ahí que las tecnologías hápticas estén cobrando tanta importancia, ¿no? Porque en un momento como de fatiga del Zoom, precisamente el contacto humano es lo que estamos buscando. La segunda expresión, y este es el look and feel que hemos creado con la colaboración de Paula Cabo para esta expresión de la tendencia. Como veis, es una tendencia muy funcionalista, muy racional, pero muy sobria, muy suave en cuanto a colores, pero añade como esos puntos cálidos, es decir, funcionalismo, sobriedad y elegancia, ¿no? De alguna manera intentando como darle como un toque extra a objetos muy cotidianos. La segunda de la expresión tiene una, aunque tiene el mismo fondo, como veis, tiene una estética completamente distinta, ¿no? Es una estrategia completamente diferente para abordar el mismo problema, que es esta idea de la salud y cómo los espacios pueden ayudarnos a sanar o ser más felices, ¿no? Y de hecho se basa precisamente en esta idea del feel good, de cómo generar esa sensación positivista a través del espacio, a través del color, a través de la luz. Es de nuevo una expresión muy funcionalista, pero como veis desde una visión completamente distinta, ¿no? La esperanza es una de las fuerzas psicológicas que motivan esta tendencia y precisamente, bueno, pues ya los psicólogos nos estaban alertando, nos decían que precisamente ahora vamos a vivir como un momento de esperanza, de hope, ¿no? También como esa búsqueda de encontrar una alternativa a una visión mucho más pesimista del futuro. Desde el punto de vista formal y estético, como vemos, hablamos de una expresión, de una manifestación de la tendencia muy basada en el color, en colores muy vivos, pero algo muy importante dentro de esta tendencia es cómo también se atreve a desafiar las categorías de producto. Y esto va a ser una de las grandes transformaciones que se han acelerado precisamente con esta pandemia. Cómo las categorías de productos se desdibujan, vamos a ver cómo cambian, se transforman las carteras de producto de muchas empresas y bueno, es un proceso que ya estábamos viendo, pero que poco a poco va a ir cogiendo velocidad y se transformará. Y esto lo estamos viendo en empresas como Oficina o Mobiliario Exterior, que están modificando de forma muy rápida y veloz su cartera de producto. Dentro de las Design Directions, además del color, hay algunas cuestiones importantes que sería, por ejemplo, todo el tema de la ergonomía y cómo estos códigos propios de los productos ergonómicos mucho más técnicos se modifican para entrar en un contexto doméstico con sentido y otra forma distinta de entender la ergonomía, mucho más experimental y que está dando pie a que surjan nuevas tipologías de producto. La ergonomía va a ser sin duda algo clave porque, bueno, también durante el encierro hemos visto que hay un punto de tensión importante, ¿no? Entre el uso que le damos a los productos domésticos hoy en día y las necesidades ergonómicas que tienen. Y por otro lado, pues cuestiones como la pilabilidad de los productos o la multifuncionalidad obviamente van a ser importantes. Esta es la propuesta que hemos realizado para esta manifestación, como veis, mucho más colorista, donde el color block tiene muchísima importancia, donde vemos esas decoraciones gráficas o geométricas, pero que de alguna manera juegan, ¿no? a reproducir patrones con un aspecto muy de ilustración, los brillos y la luz. Y los grandes volúmenes de color van a ser radicalmente importantes dentro de esta segunda manifestación. La segunda de las grandes tendencias es esta de Conscious Deceleration, es decir, una tendencia que conecta con nuevos valores que están surgiendo a raíz de la pandemia. Si algo vimos en la crisis del 2008 es cómo surgía este momento de low cost, ¿no? Obviamente ahora seguiremos viendo cómo hay una necesidad de generar una buena relación calidad-precio, pero no va a ser a costa de cualquier cosa, ¿no? Es decir, algo que hemos visto durante estos meses es cómo ha surgido
este movimiento hacia el consumo local, de cercanía. De un lado porque bueno, ha habido problemas en la cadena de suministros de materiales, pero por otro también porque había una visión como mucho más ética o cercana de consumir productos de cercanía precisamente como una forma de apoyar al vecino. Todo esto coincide también con un cambio en los valores y vamos a ver cómo esto continúa. Obviamente, el localismo, la cercanía van a ser valores importantes. Dentro de esta tendencia vamos a ver dos expresiones muy distintas de la misma. Por un lado, high-end craft, que reivindica el valor de la artesanía y lo que la artesanía puede enseñar a la industria. Y por otro, pre-love, que es una estética mucho más de upcycling, mucho menos refinada respecto a la primera. High-end craft viene muy influenciada por lo que está pasando en el sector del lujo. Es una transformación que ya veíamos antes y que de alguna manera va a acelerarse y se está acelerando ya. Por un lado, estamos viendo cómo el consumo del lujo demanda cada vez más transparencia respecto al producto. Esto es algo que hemos visto en moda, pero que estamos empezando también a ver en mobiliario, como veis en la imagen de arriba, donde se ve toda la cadena de valor y el reparto del coste de una silla y los beneficios que obtiene la empresa. Es decir, que vamos a empezar a ver todo este tipo de información también en el sector del mueble, porque cada vez tenemos un consumidor que demanda este tipo de información. Y de alguna manera también va a ser importante esa relación que se está generando entre el artesano y la industria como una forma nueva de experimentar sobre los materiales, sobre los acabados y sobre qué técnicas pueden introducir formas nuevas de trabajar el producto y los acabados. Obviamente esta es una tendencia que habla del producto de largo plazo, ¿no? de combatir esta idea del fast furniture, de muebles de usar y tirar, precisamente para apostar por muebles donde se está hablando más de una inversión, pero también de un compromiso, ¿no? Como dice aquí Russell Pinch, de Pinch Design, que es un muy buen representante de esta filosofía de entender el diseño. Dentro de esta manifestación, como digo, vamos a ver productos que responden precisamente a esa visión muy artesana, donde los diseñadores y los artesanos trabajan de la mano, como podéis ver aquí, aquí arriba en el pabellón de la Capitalidad Mundial del Diseño, que se ha realizado junto a maestros falleros, pero que genera eh, un lenguaje completamente distinto, ¿no? De una técnica artesana que tiene una estética muy concreta. Vamos a ver materiales muy naturales, fibras naturales, ¿no? Y este efecto como de lo inacabado, lo imperfecto, buscando precisamente esa belleza. En cuanto a color va a haber dos cuestiones importantes. Por un lado, todos los tonos amarillos que tienen que ver, pues bueno, tonos amarillentos como del amanecer o de los atardeceres, muy romantizados, ¿no? Y que de alguna manera hacen también ese vínculo con la naturaleza. Y después también la cerámica o el ladrillo en forma natural con toda esa gama de colores de la tierra y la terracota, ¿no? Es decir, cómo complementar esas gamas cromáticas tan neutras con otra tipología de colores. Y esta es la propuesta que hemos realizado junto a Paula, precisamente centrando en esta idea de los colores de la tierra, pero también la introducción de texturas que precisamente le introducen ese aspecto como más artesanal al efecto, ¿no? O incluso los metales envejecidos o con ese efecto como muy suavizado. La segunda de las expresiones es pre-love, es una expresión que tiene una visión completamente distinta, aunque hay obviamente unos valores similares o unos insights similares dentro de la expresión, que tiene que ver con esta idea del producto duradero, del consumir menos pero mejor, y que es una tendencia muy arrastrada precisamente por el desarrollo en el canal del retail de todos estos espacios para la compra y adquisición de productos de segunda mano, que estamos viendo también en el sector del mueble. De hecho, la moda pre-love, que se ha venido a llamar, es decir, preamada o de segunda mano, ya tiene un canal de retail muy desarrollado. Hay expectativas de crecimiento muy altas para los próximos años y poco a poco se está entrando en el sector del mueble con agentes que también están cambiando la perspectiva que tenemos de esa tipología de tiendas, ¿no? Es decir, elevar la categoría del producto para darle valor en lugar de esta idea como de producto de segunda mano.
Bueno, como decía, es un cambio que está habiendo en cómo consumimos y que se va a mantener durante los próximos años. Pero lo más interesante de esta expresión es cómo también todas estas técnicas de upcycling, de reciclaje, de reutilización, de usar stocks abandonados o muertos, está generando también una forma o un lenguaje estético nuevo que también se está imitando desde el sector no sostenible, ¿no? Grandes diseñadores como Eileen Fisher están muy metidos dentro de estas nuevas formas de trabajar el producto, pero también IKEA, como habréis visto, ya está empezando a trabajar también esta tipología de productos y también de canal, ¿no? De hecho, ya ha abierto su primera tienda de productos de segunda mano en Retuna, que es un centro comercial en Suecia dedicado todo precisamente a los productos de segunda mano. Bueno, va a tener diferentes direcciones de diseño esta tendencia, pero sobre todo es interesante también cómo todos estos plásticos que se están reintroduciendo dentro del sistema productivo generan nuevas materialidades y con ellos también una forma de trabajar el color. Y este ha sido un poco el centro de esta propuesta de Look and Feel que hemos creado junto a Paula para esta expresión, donde vemos esa idea de las stracciatelas, los plásticos reciclados, los terrazos, ¿no? Y toda la paleta de color como un poco desgastada y un poco casi romántica que vemos dentro de esta tendencia. La tercera de las tendencias es esta de Green Apocalypse y obviamente ha sido como algo en lo que todos nos hemos fijado durante estos meses, ¿no? De hecho, las empresas de semillas se han quedado desabastecidas durante los meses de pandemia y se ha hablado mucho de la falta de contacto con la naturaleza. Otro de los grandes males de nuestra sociedad y de nuestras ciudades. De hecho, la naturaleza va a ser un tema muy importante en los próximos años. Y aunque se está hablando mucho como de la vuelta del escape a la naturaleza, de abandonar las ciudades, seguramente va a ser un fenómeno pequeño, aunque no de grandes números. Pero lo que sí es cierto es que vamos a ver una reflexión muy importante en torno a la relación entre ciudad y naturaleza, y sobre todo también entre personas y naturaleza. Y estas son, digamos, las dos grandes expresiones que tiene esta tendencia. La primera sería rewilding, este concepto de rewilding o resilvestrización, que es como se traduciría en castellano, va a ser uno de los focos urbanos dentro de los próximos años. De hecho, Naciones Unidas ha declarado ya que esta será la década de la restauración y la Unión Europea tiene ya 7 proyectos de resilvestrización de zonas desoladas en Europa. Obviamente ese contacto con la naturaleza o esa falta de contacto con la naturaleza ha hecho que persigamos nuevas formas de conectar con esos espacios. Va a ser algo que va a transformar como entendemos el urbanismo. De hecho, ya hay ciudades como Vancouver que se están planteando que todo ciudadano tiene que tener el derecho a ver un árbol o una zona verde a través de su ventana de su casa. A un nivel de expresión estética que estamos viendo, desde una forma muy literal, estamos viendo cómo la vegetación entra dentro del hogar, pero también estamos viendo esta idea de diseños biofílicos que se inspiran en la naturaleza. Otro de los grandes fenómenos que están pasando es cómo están creciendo el tamaño de los cerramientos de las ventanas, por ejemplo, y sobre todo a un nivel de materialidad y producto también esta idea de del mobiliario biodegradable, ¿no? Hecho con materiales 100% naturales y que no generan ningún impacto o incluso que sean capaces de generar un impacto positivo sobre el entorno. Obviamente toda esa nueva forma de generar materiales deriva en unas estéticas muy concretas, que es lo que hemos trabajado en esta propuesta de Look and Feel, precisamente con todas esas estéticas derivadas de nuevos materiales, pues como el micelio o el piñatex, que están generando esos códigos estéticos y matéricos dentro de nuestro sector. La segunda de las expresiones es Meditative Spaces. Es una expresión mucho más introspectiva y aunque de alguna manera también nos habla de salud, como veíamos en Time to Heal, también nos habla de introspección y de alguna manera conecta también con un nuevo sentido de la espiritualidad. De hecho, a lo que estamos viendo es como mucha gente, cada vez más gente se declara espiritual, incluso aunque no sea religiosa. Es decir, hay un sentido importante de conectar de una forma profunda con el sentido de la vida, ¿no? Y esto
se expresa a través de espacios que, si alguno de vosotros asististeis a la sesión que hicimos sobre tendencias hoteleras, ya estuvimos hablando de esto, ¿no? Precisamente cómo esos espacios hoteleros responden a esa idea de espacios meditativos. Bueno, todo eso responde a una necesidad de reencontrarnos a nosotros mismos, pero también de evadirnos del mundanal ruido, ¿no? De todo lo que está pasando que de alguna manera nos estresa o nos genera ansiedad. Y precisamente también es una tendencia que conecta mucho, una expresión que conecta mucho con esa huida o esa evasión de la tecnología, ¿no? De no estar siempre conectados. Lo hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? Grandes personalidades o famosos que se han ido de las redes sociales, grandes marcas incluso que han cerrado sus canales de Instagram y bueno, como una forma precisamente de evitar el ruido para reconectar con uno mismo. A un nivel de expresión vamos a ver esta tipología de espacios muy serenos, muy calmantes, ¿no? Brutalistas de alguna manera en su forma de conectar con la naturaleza y también que toman estas estéticas o estas formas casi totémicas, casi místicas, que se inspiran como en elementos muy primitivos a la hora de desarrollar las formas. Perdona que tengo un problema pasando las diapositivas. Vale, esta es el look and feel que hemos preparado para esta expresión. Como veis, muchísimo más sereno en cuanto a colores, muy calmante y que hace esta combinación entre los materiales fríos y los materiales cálidos, ¿no? En esta búsqueda como de espacios muy serenos y muy homogéneos, pero que tienen esta idea como de espacios casi místicos, un poco como cavernas, como refugios, de una manera muy literal. La cuarta de las tendencias es esta que hemos llamado nostalgia, esta palabra que nos hemos inventado entre nostalgia y nuevo y novedad, precisamente porque, bueno, la nostalgia ha sido uno de los grandes fenómenos de esta pandemia. Es el sitio al que solemos refugiarnos cuando la incertidumbre nos inhabilita, ¿no? De alguna manera volver al pasado, volver la mirada a tiempos como más felices o sencillos nos ayudan a sobrepasar momentos difíciles. Dentro de esta tendencia vemos dos expresiones, son dos expresiones muy distintas, pero que las dos combinan esta idea de la nostalgia y lo nuevo. Por un lado, Digital Escapism, que reivindica como esa tecnología analógica, un poco retrofuturista, y la segunda, Days of Future Past, que abunda sobre todo en las estéticas italianas de los años 70, pero también toma algo de los años 20 en una especie de popurrí estético lleno de eclecticismo. La primera, como os decía, Digital Escapism, se centra precisamente en esta forma de entender cómo esas nuevas narrativas de la digitalidad, de por ejemplo el render artístico, han empezado a calar también en el diseño de objetos físicos, ¿no? A través de la paleta de color, a través de las formas, a través de los acabados también y de los materiales, intentando precisamente emular esa estética digital dentro del mundo real. Y ya estamos empezando a ver todos esos productos que son reales, pero que precisamente intentan emular eso. Claudia Hammond, que es una psicóloga, en su libro Time Warp precisamente habla de esto, ¿no? De cómo cuando nos desvinculamos de los ritmos habituales de la vida, el tiempo se hace como más elástico, se extiende y eso nos permite ir atrás y delante en el tiempo. Es decir, cambia la percepción del tiempo y nos genera una distorsión. Y precisamente por eso también los movimientos nostálgicos son tan importantes en tiempos de crisis. A un nivel estético, como os decía, vamos a ver cómo todas esas narrativas tecnológicas se traducen en objetos reales. Como veis aquí estamos viendo muchos más objetos reales de lo que parece, no hay tanto render. Los tonos propios de la tecnología, ¿no? Si antes, hace unos años empezamos a ver todos esos tonos un poco más violáceos y azules, están tornándose más hacia los rosas, que va a ser un color importante, y también la idea de las transparencias y los materiales que cambian su apariencia en función de cómo les incide la luz. Vamos a ver desde el punto de vista del interiorismo esta idea como de espacios muy clínicos y lo onírico y el surrealismo como uno de los grandes recursos a la hora de diseñar.
Como os decía, los tonos rosas van a ser muy, muy importantes dentro de esta tendencia y también todos esos materiales que cambian y que hacen efectos interesantes a la vista, ¿no? De alguna manera tiene también como ese sentimiento como de retro, de nostalgia, con ese tratamiento del color como tan intenso y un poco envejecido. La última expresión dentro de la tendencia sería este Days of Future Past y obviamente también conecta con esta idea nostálgica, pero de una manera mucho más literal. Lo que estamos viendo dentro de esta tendencia son la recuperación de los estilos de los años 70 italianos, sobre todo, pero también mezclado con referencias de los años 20, del Art Deco, del Art Nouveau, es decir, una especie de pastiche ecléctico, pero muy actualizado a nuestros tiempos y con una visión como muy romántica también, que precisamente se centra en la abundancia, ¿no? Y que reniega de ese minimalismo que estamos viendo en otras tendencias. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, algunos historiadores también apuntan a la industrialización, ¿no? Como un fenómeno que también ha hecho que haya una voluntad de volver a las raíces, al pasado y al contacto con la tierra también. Como vemos, es una expresión de la tendencia. Perdona, a ver. Una expresión de la tendencia que se centra en este trabajo del color, como colores muy envejecidos, muy propios de los 70, pero con un punto con una sensibilidad muy actualizada a nuestros tiempos y que coge incluso clásicos de la época y los reivindica, los traduce, o incluso trabajos de materiales como por ejemplo puede ser la madera Burwood, ¿no? Con todo este efecto como de las raíces traído hoy a nuestros tiempos con diseños más modernos, pero obviamente con ese sentido muy retro y muy nostálgico. Respecto a la propuesta de Look and Feel, se ha trabajado una propuesta, perdona, a ver si... Una propuesta que sobre todo trabaja esta idea del color muy contrastado, de tonos muy profundos, de tonos también envejecidos, ¿no? Y tiene de alguna manera esta tendencia también, si vemos proyectos de interiorismo, mucho este aspecto como de Gentleman Club, ¿no? Lo estamos viendo sobre todo en proyectos de restauración. Bueno, este es de forma muy resumida y muy breve todo este mapa de tendencias con sus diferentes intersecciones, ¿no? Lo más importante para mí es ver también cómo estas tendencias que vamos a ver, tanto en el hogar como en contract, tienen un reflejo o son una respuesta a grandes transformaciones que estamos viendo en la sociedad, en el mercado, en los valores, y que obviamente cada una de ellas con una vida útil o un mercado distinto, ¿no? En este mapa un poco intentamos hacer esa visión de cuál es el alcance de cada una de ellas, cuál es su momento, y también, bueno, tenéis información sobre cuál sería el canal para cada una de estas tendencias y manifestaciones. Como siempre, las tendencias deberían ser una herramienta que nos permita innovar y también generar el futuro, ¿no? Es decir, son simplemente un punto de partida para crear nuevos productos, para crear nuevos servicios y para crear valor. Así que, bueno, os invito a ver el informe completo, que como os digo es muchísimo más extenso. Podéis poneros en contacto con Cenfim a través de trends@cenfim.org para reservar el vuestro, o si no sois miembros del Trends Club, pues bueno, a través de la página web de Futurea. Y con esto hasta aquí. Muchísimas gracias y doy paso a Joaquim y así podemos empezar la mesa de debate. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Pepa. Felicidades a Pepa y a todo el equipo de Futurea por el trabajo que habéis realizado, que creo que no solo presenta las grandes tendencias, sino que también habéis hecho un esfuerzo espléndido en aterrizarlas en propuestas concretas de look and feel que de algún modo combinan colores, materiales, formas. Bueno, en definitiva, una presentación espléndida que además os agradecemos que hayáis presentado en primicia en el Trends Club de Cenfim. El equipo de Futurea y Pepa especialmente, muchísimas gracias. Bien, doy la bienvenida a esta mesa de debate a Ana Arará, directora comercial de la empresa Brooks, y a Alicia Bertolín, directora de operaciones de la empresa Grupo Lover. Hola, buenas tardes.
Bien, estupendo. Ambas, recordaros, por favor, que conectéis vuestro micrófono para que os podamos oír. Muy bien, estupendo. Bien. Ana, si quieres presentar brevemente a qué os dedicáis en la empresa Brooks, por favor. Bueno, Brooks es una empresa que se fundó en 1991 y ya lleva 30 años en el mercado, y el concepto básico es entender la decoración o sea, como una forma de transmitir sentimientos, o sea, como una forma de dar calidez, de sentirse bien, y lo hacemos a través de maderas recicladas, materiales naturales como es el bambú, el ratán, y luego a través del textil. O sea, es una empresa que engloba un poquito todo en decoración, tanto mobiliario como pequeñas piezas de decoración. Y tenemos dos tipos de público. Uno es el contract puramente, y luego tenemos otro tipo de público que son nuestros distribuidores. Y básicamente sería esto. Muy bien, Ana, muchas gracias. Alicia, por favor, preséntanos cómo estáis trabajando también en Retail y en Contract desde Grupo Lover. Pues Grupo Lover es una empresa de interiorismo y decoración. Llevamos también 50 años en el mercado y, bueno, nos dedicamos tanto al cliente profesional como al particular. Sí que es cierto que nuestro fuerte es el particular, pero, bueno, también es verdad que en estos últimos años está creciendo mucho el cliente profesional. Vendemos todo tipo de producto para decorar, pavimentos, revestimientos, pintura, textil, cortinas, colchones, de todo. Y, bueno, eso sería un poco a lo que nos dedicamos a día de hoy y esperemos que por muchos años más. Esperemos que sea así. Muchas gracias a ambas por vuestra amabilidad para participar esta tarde en esta mesa de debate y también para ilustrarnos, pues eso, cómo estáis viviendo el día a día de estas transformaciones que se están acelerando a raíz de la pandemia. Bien, recordar a todos los asistentes a esta charla de tendencias que podéis formular vuestras preguntas, si así os apetece, en el chat que tenemos en YouTube. Y, bueno, pues después intentaremos recogerlas y dar respuesta a todas ellas. Por favor, no seáis tímidos e intervenir cuando os apetezca, formular preguntas a Pepa o a Ana y a Alicia a vuestro propio criterio. Bien, si os parece ya, para ir entrando en materia, yo creo que una de las consecuencias, probablemente una consecuencia al principio de la pandemia inesperada, pero que en los primeros meses ya se manifestó de un modo muy evidente, ha sido el incremento de las familias por el gasto en el hogar para productos de interiorismo, de decoración, de amueblamiento en general. A vuestro parecer, Ana, Alicia, ¿cuáles han sido estas áreas del hogar en las que se han invertido más? Y, bueno, por un lado eso, ¿cómo lo estáis viviendo, ¿no?, desde vuestra empresa? ¿Qué tipo de productos han tenido más demanda? Y, por otro lado, preguntaros también cuál es vuestra percepción, ¿no? Si creéis que esto es un cambio meramente coyuntural, fruto de estas circunstancias de pandemia, o va a quedar un efecto halo que de algún modo va a convertirse en un cambio estructural, ¿no?, que vamos a incrementar de modo sistémico el gasto en nuestras viviendas a lo largo de los próximos años. Pepa, por favor, tú también, cuando te parezca, intervienes. Intento ordenar un poquito las intervenciones. Alicia, por favor, ¿cuál es vuestra impresión? Pues desde Grupo Lover, desde el minuto cero de confinamiento, hemos visto mucho crecimiento, sobre todo en la pintura. Mucho también en todo lo que es cortina confeccionada, porque ya que todo el mundo estaba en casa, pues supongo que habrán aprovechado para hacerlo todo ellos. Y luego también bastante en los pavimentos. En general, en todas las secciones de la empresa hemos visto mucho crecimiento. Y referente al cambio, si es estructural o coyuntural, pienso que el mercado ya ha crecido con el tema de la pandemia y creo que se va a quedar así. Pienso que no va a bajar y esperemos que no. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Ana, ¿cuál es vuestra percepción desde Brooks? Bueno, que evidentemente la gente se está arreglando la casa y todo porque, o sea, el COVID y la forma de trabajar ha cambiado y todo el mundo está adaptando o sea, la forma el teletrabajo, digamos,
con tener una casa más cómoda, más arreglada. Nosotros lo hemos visto. Por una parte, han incrementado la venta, digamos, de salones, sofás, sillas. Por otro lado, al no haber ferias y al no haber los hoteles cerrados, nos ha disminuido un poco a nivel de facturación. Pero sí que es verdad que es una tendencia que creo que va a incrementarse a nivel de que la gente se va a arreglar las casas, se va a buscar un espacio más cómodo y que esté más a gusto en su casa, que hasta ahora, a diferencia de los países nórdicos, pues lo estábamos viviendo muy distintamente. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pepa, de algún modo, ¿cómo puedes completar quizás esta visión de Ana y de Alicia, que están en el día a día desde España, quizás desde un punto de vista más global? ¿Cuál es tu percepción? ¿Tú crees que realmente va a incrementarse dentro de lo que es el gasto de las familias de un modo significativo? ¿Va a permanecer en el tiempo esta tendencia? Este trocito de queso que de inversión familiar que se dedica al hogar va a continuar, o crees que es algo coyuntural? Yo creo que ha habido como un repunte muy importante, ¿no? Que ya Alicia y Ana lo han dicho también, y obviamente no vamos a estar en esos niveles siempre, pero creo que hay cosas que sí que se van a mantener, que es esa visión como mucho más importante del hogar. Todos nos hemos preguntado cuál es el efecto que tiene el interior, los productos en nuestro estilo de vida, en nuestra salud. Creo que eso es algo que se va a mantener y creo que es una transformación gradual que vamos a ir viendo con el tiempo. Y hay, por un lado, también creo que más cultura del diseño en nuestro país y también de recuperación de facetas de la vida que eran propias del hogar y que habíamos sacado, ¿no? Pues para formar parte, pues, del espacio público, de las ciudades o de las oficinas, ¿no? En ese sentido creo que sí que va a haber un incremento y desde luego también una transformación en lo que invertimos en el hogar. Muy bien, muchas gracias. Si os parece, pasamos ya a otro tema, de algún modo la comparación que siempre estamos estableciendo entre ambos canales, ¿no? Entre lo que es la distribución minorista para productos del hogar, lo que venimos a llamar retail, y la distribución para productos de equipamientos de colectividades, o que llamamos contract, ¿no? Ambas empresas, tanto Brooks como Grupo Lover, estáis operando en retail y en contract simultáneamente. Bueno, es cierto que en los últimos meses y fruto de la pandemia hemos tenido un parón, a mí me gustaría llamarle un stand-by, ¿no? Una parada provisional en las inversiones hoteleras y también en las corporativas, motivado, bueno, pues por un lado, claro está, por esta ausencia de turismo y por otro lado por la propia reconsideración al respecto de cómo tenían que ser las oficinas. Como hemos comentado antes, trataremos en más profundidad en la próxima charla del mes de junio. ¿Vosotros creéis que a raíz de estos cambios de comportamiento va a haber un cambio de demanda también en los productos contract a corto o medio plazo? Quiero decir, pues por ejemplo, ¿no? La higiene ha sido una obsesión a lo largo de estos meses y probablemente pues muchas empresas se han puesto las pilas y han sido tremendamente reactivas frente a la posibilidad de lanzar al mercado productos con características antimicrobianas o bactericidas. ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Creéis que como consumidores, tanto de espacios de hogar como de espacios contract, vamos a tener un cambio en nuestros hábitos higiénicos? ¿Creéis que quizás estos productos pensados para mejorar las propiedades higiénicas de los productos se van a limitar al canal contract o que también van a llegar al hogar? ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Estáis teniendo demanda de productos en este sentido? Ana, por favor, ¿qué nos puedes explicar? Nosotros básicamente no hemos notado esta demanda, pero sí que, por ejemplo, algunos fabricantes, sobre todo de textiles, han creado unas colecciones que son más higiénicas, más encaradas a tener estas características. Por el resto, ni contract ni retailer están pidiendo nada en concreto.
Muchas gracias, Ana. Alicia, ¿cuál es vuestra percepción? ¿Vosotros sí que estáis percibiendo esa diferencia entre contract y retail o No, muy del momento y que no tiene continuidad? pues nosotros, yo estoy con Ana, no tenemos demanda de ese tipo de producto, ni ha crecido. Sí que mantenemos los productos que ya son pues, especiales para hospitales o para colegios, pero la verdad es que no hemos notado ningún cambio ni en el profesional ni en el particular. No. Muy bien. Es curioso, ¿no?, contrastar vuestra impresión con todo el esfuerzo que ha habido por parte de muchas empresas, precisamente en ser muy innovadoras, muy rápidas, lanzando al mercado productos que sí que incorporen estas propiedades de carácter higiénico, ¿no? Ana, perdón, Pepa, no sé si lo quieres complementar, si crees que esta preocupación por la higiene es algo muy del momento o de algún modo tú sí que piensas que los espacios contract, eso va a ser algo que la prescripción, que los arquitectos, los interioristas van a tener muy en cuenta en los diseños que hagan para los próximos hoteles o oficinas en los próximos meses y años. Yo creo que es, por un lado, cuando siempre pasan cosas, estas cuestiones en tendencias, ¿no?, que a veces sobredimensionamos el valor de un fenómeno y por otro lado que pensamos que va a pasar como de 0 a 100 en semanas, ¿no? Yo creo que estamos ante un cambio que es mucho más profundo y que va a costar y obviamente estamos hablando de productos que ahora están empezando a desarrollarse, que estamos empezando a ver. Hombre, siempre ha habido algunos productos destacados en este sentido, pero ahora es cuando las empresas están haciendo mucho esfuerzo en desarrollo. Donde vamos a empezar a verlo y donde ya se está empezando a ver es en proyectos contract, ¿no?, en las especificaciones técnicas, sobre todo internacionales, pero también en España. Entonces, es algo que también llevará un proceso. Ahora bien, también creo que dentro del hogar hay determinados productos o soluciones quizá de un estándar técnico demasiado elevado que no sean tan importantes, pero por ejemplo sí que hay como pequeños espacios donde se están empezando a ver, por ejemplo, incluso en materiales de construcción, ¿no? El otro día lo hablaba con una empresa de retail, de materiales de construcción, y decía que ellos sí que estaban viendo mucho despunte en juntas para material de rejunte para, por ejemplo, cerámica, que sí que les estaban pidiendo esas propiedades antibactericidas, ¿no? Porque son, bueno, productos también que hay como pequeñas diferencias de precio en ese extra. Entonces, bueno, creo que es algo que va a costar más, pero que entrará poco a poco. Y sobre todo creo que esas soluciones higiénicas tienen que pasar como por una higiene pasiva, ¿no?, que no requieran como la participación activa del usuario, sino que hagan una protección, pues bueno, más pasiva, valga la redundancia. Muy bien, muchas gracias, Pepa. Bien, pasamos a otro tema. Yo creo que de un modo sistemático también en las últimas charlas que hemos realizado en el Trends Club, las consideraciones al respecto de sostenibilidad han estado siempre presentes, bien de un modo u otro, ¿no? La propia Comisión Europea, las administraciones, muchas entidades están hablando de esta transformación digital y de sostenibilidad combinada, lo que le llaman la transición gemela, la Twin Transition, que afectarán no tan solo a las empresas, sino también a los productos y de algún modo a la demanda. ¿Cómo estáis percibiendo esto desde las empresas, ¿no? ¿Creéis que esta sensibilidad por la sostenibilidad, por los productos eco, por ese esfuerzo por parte de las empresas por no solo ser más sostenibles, sino también mostrar frente a la cadena de distribución que realmente tienen procesos y productos que han tenido en cuenta en su diseño la sostenibilidad, está llegando realmente y otra vez haciendo la diferenciación, ¿no? ¿Creéis que quizás aquí los arquitectos interioristas tienen un nivel de sensibilidad superior al de los clientes finales o no es así? También los clientes finales están teniendo esta sensibilidad. Alicia, ¿qué te parece? ¿Cómo lo estáis viviendo esto desde el Grupo Lover? Pues yo pienso que desde Grupo Lover hace muchos años que ya estamos un poco pendientes de este tema. Entonces intentamos tener a la venta el mayor posible de productos sostenibles. Por ejemplo, en pintura ya tenemos el sello Ecolabel en todos los productos. Cada vez hay menos producto al disolvente y casi todo es al agua, o sea que hace ya tiempo que esto está
en marcha. Luego también en madera, sí que en todos los pavimentos ya trabajamos también con el sello SCC, que es la reforestación, o sea que también estamos preocupados por un producto sostenible. Y referente al textil, pues sí es verdad que sí que notamos, tanto por parte del cliente profesional como del particular, mucha demanda de tejidos más naturales, como linos o tejidos tejidos reciclados, tejidos naturales. Sí que es cierto que hace años que lo vemos, pero ahora pues quizá un poquito más. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Ana, ¿qué nos comentar al respecto? ¿Cuál es vuestra percepción al respecto de criterios de sostenibilidad en la demanda de vuestros productos? Bueno, dependiendo del cliente, y tanto si es arquitecto como particular, sí que muchas veces nos piden, o sea, de dónde provienen las maderas. Evidentemente, nuestras maderas vienen vienen con la etiqueta que ha comentado Alicia de FSC, de reforestación, con lo cual, ya nos garantiza que sea ecológico, no me sale la palabra, lo siento, que sea recuperado, digamos. Y luego, sí, con lo que son los tejidos, a nivel de retailer sí que se piden tejidos más naturales, pero a nivel de contract, todo al contrario. Piden tejidos que sean resistentes, que sean antimanchas, que sean tratados, con lo cual de ecológicos tienen poquito. Poco. Esta sería nuestra visión. Luego, materiales sostenibles, bueno, más que sostenibles, materiales con el look de natural, digamos como el bambú, el ratán, todos estos productos están mucho en tendencia. Por el resto... Muy bien, muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente, creo que probablemente ahí, a ojos de muchos consumidores y de muchos prescriptores también, a menudo la frontera entre lo que son criterios de sostenibilidad, entre lo que son las ecoetiquetas, o bien las ISO 14000 que garantizan un comportamiento medioambiental por parte de las empresas, eso está todo mezclado o confundido con todo aquello que hace referencia al consumo de proximidad, a esos productos con una fuerte percepción de artesanía. Pepa, ¿tú qué crees? ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Crees que los prescriptores ya realmente tienen información suficiente como para poder aplicar estos criterios de compra en sus proyectos? Que este esfuerzo que está haciendo la sociedad en general para que el consumidor se motive por incorporar no tan solo el precio o la forma estética a los criterios adquisitivos de productos, sino también esta sostenibilidad? ¿Cuál es tu impresión? Obviamente, y bueno, también en el chat preguntaban, ¿no?, por el ecodiseño, la economía circular. Creo que en este momento vivimos en realidad en un momento muy incipiente respecto a todo lo que sería la información sostenible o los DAP, ¿no? Muchos productos todavía no tienen esta declaración de impacto y no tenemos esa información, ¿no? Y muchos ecodiseñadores piensan que los ecoetiquetados que tenemos hoy en día son o insuficientes o parciales, ¿no? Obviamente va a cambiar mucho. Creo que también la legislación va a obligar a un cambio, ¿no?, las nuevas economías circulares. Pero también se enfrentan a una barrera importante, ¿no?, que es sobre todo desde el punto de vista del fabricante, toda la inversión que uno tiene en un sistema de fabricación no es fácilmente intercambiable. Muchas de esas barreras vienen también con la introducción de nuevos materiales más sostenibles. Quiero decir que no es una cuestión sencilla introducir todos esos nuevos materiales. Hablaban también en el chat de ecodiseño y voy a aprovechar un poco también para dar respuesta a esto. Lo que sí que es cierto es que vamos a ver a una nueva generación de diseñadores mucho más formados en lo que significa el diseño para la sostenibilidad. Esto yo creo que muchas empresas ya están empezándolo a notar con nuevos talentos que están incorporando. Y eso les da muchas más herramientas también para diseñar de una forma sostenible, porque al final el diseño sostenible se tiene que empezar desde el boceto o incluso antes en el producto, por lo tanto no es algo que podamos luego introducirlo.
Entonces creo que en los próximos años sí que veremos ese cambio y sobre todo vamos a verlo porque hay una nueva generación de consumidores que sí que está muy preocupado por el impacto ambiental de los productos. Si quizá no están comprando ahora a hogar, pero lo van a hacer en poco tiempo. Por lo tanto, creo que es un cambio que vamos a ver en los próximos años y que va a venir por un lado por valores, va a venir por otro lado por drivers que tienen que ver con políticas que nos van a obligar a asumir esa serie de nuevas medidas. Muy bien, muchas gracias, Pepa. Bien, paso a otro tema que también ha sido muy coyuntural por parte de la población en general, de los consumidores finales, al respecto de esa respuesta frente a la pandemia y de tener que pasar más horas en nuestros hogares. Bueno, probablemente vuestra percepción es que el bricolaje o la demanda de productos para el bricolaje se ha disparado a lo largo de la pandemia. Eso probablemente desde Grupo Lover, que trabajáis también en el canal Bricolaje, pues lo podéis comentar bien y de algún modo acabamos de mostrar. Pero no solamente por ese do it yourself, ¿no? Por ese bricolaje y por la mayor disponibilidad de tiempo, la necesidad de preparar mejor nuestros hogares, sino también de algún modo reflexionar o ayudarnos a reflexionar al respecto de si el consumidor final está pensando que cada vez tiene un papel más relevante la intervención de interioristas para el diseño de sus espacios. Un poco como contraposición al bricolaje, ¿no? Dispongo de tiempo, quiero arreglar mi hogar, bueno, pues me lo puedo hacer yo mismo, o al revés, ¿no? Ostras, vale la pena hacer una buena inversión y en lugar de comprarlo por mí mismo, de que yo me informo, yo voy a la tienda, yo compro mi espacio, pues bueno, como la inversión es importante y quiero que quede bien, voy a ponerme en manos de un profesional. ¿Cuál es vuestra percepción? ¿Creéis que realmente hay una demanda, un incremento en la demanda de los servicios profesionales de interioristas para la decoración del hogar? Alicia, ¿qué me puedes decir al respecto? Pues sinceramente desde Grupo Lover no vemos eso. Vemos que pues, cada vez el cliente es más autodidacta y pues, usa herramientas pues, en las redes o en muchos otros sitios para intentar hacérselo él. Pero bueno, esto también va muy en función del nivel adquisitivo de cada cliente y sí que es verdad que pues, no es o mucho o poco. La verdad es que no hay un término medio. Por lo menos desde el Lover es lo que vemos. Pero la tendencia a día de hoy es más sin interiorista. También, claro, está todo muy parado, todo el tema del contract. Entonces, no sé, yo pienso que de momento lo que estamos notando allí es eso, que la gente, los clientes se lo hacen ellos solos todo. Muy bien. Gracias, Ana. Perdón, gracias, Alicia. Ana, ¿vosotros tenéis la misma impresión también? ¿Creéis que no ha habido un incremento significativo en la demanda de servicios profesionales de interiorismo para los hogares? Bueno, como dice Alicia, depende de un poquito del nivel adquisitivo, pero sí, en nuestro caso, hemos notado que hay más interiorista, más decorador y que la gente está utilizando los servicios, tanto a nivel de residencias, que son residencias importantes, a lo mejor para pisos o cosas más pequeñitas menos, pero lo que son casas y apartamentos de playa, de montaña, están utilizando estos servicios. Por otro lado, sí que siempre a nivel contract siempre vienen acompañados de interioristas, arquitectos y todo el equipo necesario. Muy bien, muchas gracias. Pepa, no sé si quieres añadir alguna cosa al respecto. ¿Cuál es tu percepción respecto de esta sensibilización por el valor que añade un profesional en la decoración del hogar? Pues justamente ya hace unos meses tuvimos una sesión que llamamos Retail Revolution, que yo creo que introdujimos un tema muy interesante sobre esto, ¿no? Creo que sí que hay más sensibilidad y lo cual no quiere decir que esto se tenga que traducir directamente en que más gente contrate servicios de un interiorista, pero sí que están empezando a aparecer nuevos actores en la distribución de hogar en España, que son estos
como modelos intermedios que venden mobiliario y decoración, pero que el valor que recibe el cliente está puesto más sobre el proyecto. No es tanto un proyecto de interiorismo, sino más bien un proyecto de restyling, pero sí que de alguna manera ahí hay una intencionalidad de contar con un profesional. Y obviamente son proyectos muy pequeñitos y otro tipo de coste y es muy distinto de lo que hace un interiorista tradicional, pero creo que también está cambiando cómo entendemos y percibimos el interiorismo. No sé si para bien o para mal, pero desde luego, desde el punto de vista del canal, creo que introduce un valor interesante en esa relación interiorista-cliente. Y por otro lado, estoy viendo también un cambio en el canal que cada vez vemos en la venta de productos de mobiliario, de cocina o de materiales de construcción, cada vez más interioristas en lugar de perfiles más clásicos de comerciales o de vendedores. Y eso me parece que refleja ese cambio o esa búsqueda de una prescripción un poco más profesionalizada, ¿no?, del producto. Aunque es cierto que el fenómeno del bricolaje ha sido súper importante y seguirá siendo. Y quizá yo apostaría un poco por esta idea de la polarización, ¿no?, que Alicia ya mencionaba. Bien, gracias, Pepa. Pues me viene precisamente al pelo este concepto que introduce sobre polarización de la demanda. Probablemente, no, con certeza, como consecuencia de la crisis del 2008, vimos una fuerte polarización en la demanda de consumo de productos para el hogar. De algún modo, el segmento medio o de valor medio en los productos se vio más afectado por la crisis que el segmento bajo y que el segmento alto, ¿no? Eso llamamos una polarización de la demanda. Probablemente en esta crisis no hemos tenido esa polarización, ¿no? Más allá del incremento extraordinario que ha habido en la demanda de productos para el hogar, nuestra percepción es que ha ido acompañada de un ticket medio de compra de un valor superior. Dicho en otras palabras, ¿no?, que estamos probablemente consumiendo menos productos, pero de una calidad superior. Pepa lo ha introducido en su presentación, ¿no? Probablemente, por un lado, tenemos la idea con la que hemos convivido estos años de que la decoración no es para siempre, y por otro lado, estamos encontrando una oferta de productos de una calidad superior y de un precio también superior, con mayor durabilidad, que se compran para no ser renovados en un plazo tan corto como antes, sino para que duren más tiempo, ¿no? Eso también está relacionado con la flexibilidad de los espacios, cómo concibimos los espacios de nuestras viviendas para que tengan múltiples utilidades, y a la vez también con la gama cromática, con los colores que utilizamos en los productos de nuestro hogar, ¿no? Probablemente si utilizamos productos con colores muy estridentes que tengan mucha presencia en el espacio, pues nos vamos a cansar de ellos antes que si hacemos una combinación de productos con tonos más neutros, que pasan más desapercibidos, con los que se puede convivir más años sin que resulten, sin que nos cansemos de ellos, y a la vez con algún detalle de interiorismo o de decoración. Bueno, ¿cómo lo estáis percibiendo eso desde Brooks, por ejemplo, ¿no? Ana, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Crees realmente que ha habido ese incremento en el ticket medio de compra y que se están comprando productos para que duren más en el tiempo? Esto sí, es verdad. Y aparte apuestan con colores, como ha dicho Pepa en su presentación, colores cromáticos neutros, o sea, tanto piedras, grises, colores que combinen con toda nota de color que podamos dar y que perduren en el tiempo. En cambio, en el contract siempre se atreve un poquito más con el colorido, porque el cliente no vive siempre allí, simplemente es una nueva experiencia y lo que debe sentir el cliente es algo nuevo, algo que no tiene en su casa. Es más atrevido. Muy bien, muchas gracias, Ana. Alicia, ¿qué nos puedes explicar desde Grupo Lover, ¿no? También estáis notando este incremento en el precio de venta. La gente se mira los productos tanto como se los miraba antes. ¿Están dispuestos a gastar un poquito más? ¿Cómo lo percibís? Sí. Pues lo que decís vosotros, el ticket medio sí que consideramos que ha subido, o sea, sí que es verdad que la gente paga un poquito más para que dure un poquito más. Y pues con todo el tema del teletrabajo también, el confinamiento, pues
Los colores, por ejemplo, en pintura el blanco es el líder, es el color líder. En textil sí que hay colores así, pues más azules, corales. Y en suelos, pues lo más natural posible. Se está, por ejemplo, vendiendo mucho la espiga, que estaba totalmente obsoleta, y ahora pues los colores que son más naturales, quizá para crear ese ambiente relajado en casa, ya que pasamos más tiempo, pues colores neutros, pero con un poquito de color y de alegría, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Alicia. De Finalmente, nada. Pepa, ¿cuál es tu percepción? ¿Crees que vamos hacia un modelo de consumir menos pero mejor, con productos de más calidad y más durables en el tiempo? Yo creo que veremos también como, quizá, y me aventuro mucho porque es muy difícil en este momento ver cómo va a evolucionar la situación, pero creo que también habrá un pequeño fenómeno del low cost, ¿no? Es decir, de productos, obviamente de productos de mayor valor hechos para durar y después también pequeños productos de low cost, aunque creo que no vamos a vivir un momento de low cost como es que vivió en la crisis del 2008, donde cualquier producto fast furniture, ¿no? De producto así como de consumir y tirar, valía. Creo que van a entrar otras cuestiones en juego. Entonces, bueno, y va a pasar como ya pasó en 2008, ¿no? Esos mismos comportamientos, esa polarización en las mismas personas. Es decir, que quizá pues inviertes mucho en alguna tipología de producto y en otras pues optas más por un low cost. Pero creo que sí que habrá ese pequeño fenómeno porque aunque tenemos obviamente unos colores mayoritarios muy neutros, esa idea como del optimismo, del feel good, tiene que entrar a través de color y quizá, pues bueno, los pequeños objetos de decoración sí que van a vivir otros fenómenos de tendencias diferentes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, llevamos prácticamente 1 hora y media de sesión. No es un récord Guinness, pero ya es una sesión muy larga para ser no presencial. Yo creo que hemos dado respuesta a la gran mayoría de las preguntas que han aparecido en el chat. No sé si mi compañera Rosmarie me quiere apuntar alguna más. Yo creo que ya las tenemos prácticamente todas ellas respondidas, de modo que, si os parece bien, podríamos dar esta sesión ya por concluida. Agradeceros a Ana de Brooks, a Alicia de Grupo Lover y a Pepa de Futurea vuestra presencia esta tarde aquí con nosotros, y animar a todos los asistentes a que continúen asistiendo a nuestras sesiones. Como os hemos explicado, en junio vamos a hacer una específica sobre oficina, y a todos aquellos que os haya parecido, como a nosotros nos ha parecido interesantísima la presentación de esta tarde, por favor que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico trends@cenfin.org para obtener el informe completo que ha elaborado Futurea. Muchísimas gracias a todos los intervinientes y os esperamos en junio de nuevo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pero